gracias por estar en sintonía de Argumentos. Seguimos en vivo por la señal de Globovisión. Veo que ya nos han llegado algunas preguntas. El observador venezolano, bueno, hay más, ya las vamos a leer más adelante. Vamos a seguir en la entrevista y más adelante vamos con sus comentarios. Seguimos conversando con el doctor Eduardo Fernández. En el bloque anterior estábamos revisando acerca de los elementos que debe tener no un candidato, asegura el doctor Eduardo Fernández, sino que debe haber una propuesta, y en torno a esa propuesta programática por un mejor país, convocar la unidad, pues convocar a esa unidad, una unidad que ha sido muy difícil en años de la lucha opositora, que ha venido dando diferentes pasos. Lo que vemos es que ahora pues hay un mayor porcentaje de esos partidos políticos de la oposición más lejos de la polarización y más dispuestos al camino electoral, de la elección, de participar en procesos electorales, aunque también con algunas diferencias, porque por ejemplo María Corina decía que sí, que va a participar, que le parece importante el tema de la elección primaria, pero dice que no con este Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, ahí vienen también más diferencias, ¿no? Si este es el Consejo Nacional Electoral que va a la elección presidencial, ¿por qué no deberían medirse con este Consejo Nacional Electoral en una elección primaria? ¿Cómo entonces garantizarían ellos que se diera pues de forma transparente? En fin, siempre surgen más preguntas y cuestionamientos respecto a estos temas. Y decíamos que lo que tenemos que tratar de averiguar es qué es lo que le interesa a la gente. El debate político partidista y todas estas divisiones y todas estas cosas terminan alejando más a la gente. Claro. Comentaba incluso con las compañeras de maquillaje, son muy jóvenes y ellas dicen, pareciera que los políticos no quieren que sepamos de política o que nos interese, porque cada vez que ocurre algo es como, produce como más rechazo, me decían las muchachas, cada vez más rechazo a lo que está pasando. Hay que reconciliar a la política con la gente. ¿Cómo se reconcilia la política con la gente? Cuando la gente dice, no, estos señores por fin están hablando de lo que a mí me interesa. ¿Qué le interesa a la gente? Tener un mejor ambiente económico, mejor ingreso. Estábamos comentando que está la OIT en Margarita. En Margarita. Oye, ojalá de ese diálogo tripartito donde participan los empleadores, los trabajadores y el gobierno, salga algo. Pero yo quiero dejar aquí en esta conversación contigo muy claramente lo siguiente: para que los ingresos verdaderamente mejoren al punto en que tienen que estar, la economía tiene que mejorar. Tú no puedes tener buenos salarios en una economía que está estancada. Incentivar la producción, y cómo Claro. se incentiva una producción con unos servicios públicos que no funcionan, Exactamente. entre otros. Entonces, por eso es la presentación del programa que presenta el IFEDEC, el Centro de Políticas Públicas. Decimos, vamos a mejorar los servicios públicos. Pero para mejorar los servicios públicos y para mejorar la economía, se necesita un cambio de gobierno. Y esto lo digo muy respetuosamente con el gobierno, pero este gobierno ya no puede, ya se le acabó el tiempo y perdió la confianza de la opinión pública interna y de la opinión pública internacional. Nosotros necesitamos como país reconciliarnos con los organismos internacionales de financiamiento, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación, porque necesitamos muchas inversiones. No vendrán inversiones si no hay confianza, y con este gobierno no hay confianza. Ahora, tendría que haber un gran movimiento nacional para que el próximo gobierno no sea un resultado de una pila de grupitos, sino que sea una convocatoria a la unión del país, incluyendo a la gente que está ahorita en el gobierno. Es decir, cuando yo hablo de la unión nacional, no es la unión de la oposición, es la unión de los venezolanos. Y entonces, con un gobierno que tenga un amplio respaldo nacional y que no esté en la peleadera que tenemos 20 años perdidos en esta peleadera horrible e inútil, infructuosa. Entonces llamar al Banco Mundial y decirles, vengan, traigan inversiones, y a los inversionistas privados, porque necesitamos inversiones públicas, pero sobre todo inversiones privadas. Necesitamos que haya una reactivación de la economía. Tenemos petróleo, pero con todo esto de las sanciones, pero sobre todo, antes de las sanciones, no sé si recordamos que había un jefe de gobierno y del Estado con un pitico despidiendo a los técnicos de PDVSA. Gracias por sus servicios, váyase. Entonces se destruyó a PDVSA. Bueno, fue una época muy dura, también debemos recordar el paro petrolero. Antes de las sanciones. Y acciones de la oposición que lamentablemente no dieron buenos resultados. Y las expropiaciones que se habían producido antes. Por ejemplo,
en el campo agropecuario, agroindustrial. Había una empresa que daba financiamiento, que daba asistencia técnica, que daba semillas, que daba cualquier cantidad de colaboración. Bueno, desapareció esa empresa, fue sustituida por una que llamaban Agropatria, y resulta que eso no funciona. Entonces tenemos que observar que todos esos errores contribuyeron a que Venezuela la economía venezolana tiene dos enfermedades terribles. Una es la recesión, que nos empobrece, y otra es la inflación, que acabó con el dinero venezolano, se dolarizó la economía, a los que podamos tener de repente algún acceso a los dólares, pero la mayoría de los venezolanos nunca ha visto un dólar. Ahora, doctor, en ese escenario, pues que estamos observando, pues también hay cifras, por ejemplo, de Cáritas, donde nos hablan del aumento de la desnutrición infantil en nuestro país, mientras que por otro lado vemos esos sectores que algunos economistas califican como burbujas, restaurantes de lujo, temáticos, pues algunos que elevan a las alturas, como en algunas ciudades del mundo, pues donde la gente tiene un salario muy bueno, claro. No como el de Venezuela, que está ahora entre los más bajos del mundo. Entonces, ¿cómo se dirige tanto la oposición y el gobierno a un país que se siente poco escuchado, que se siente poco atendido, que siguen estos debates y que no hay quien asuma la responsabilidad por los errores que se han cometido tanto del gobierno como de la oposición? Los errores de lado y lado, de quienes pidieron sanciones y además los errores de quienes han fracasado con políticas que no fueron acertadas. Claro. Vemos siempre que hay excusas de lado a lado y Claro. pocos argumentos. Entonces eso sigue pues haciendo que la población sienta un rechazo que va en creciendo. Magnífica tu pregunta, que más que una pregunta es una reflexión. Yo vengo insistiendo desde hace tiempo, tenemos que construirle a los venezolanos una alternativa. La alternativa no se construye con esta peleadera. No solamente la peleadera inútil entre gobierno y oposición, sino la peleadera inútil entre oposición y oposición. Entonces, señores, hagamos una convocatoria a la unión alrededor de un programa, mejorar los servicios públicos, atraer las inversiones. Esos son los problemas de la gente. La gente quiere trabajo, pero un trabajo bien pagado, un trabajo bien remunerado. La gente quiere escuelas para los niños y las escuelas se están cayendo. La desnutrición infantil. El programa de alimentación escolar. Es una cosa tremenda. La deserción escolar. Se han ido miles de jóvenes del sistema educativo porque andan desesperados por el hambre y porque los maestros ya no tienen cómo llegar a la escuela para dar la clase, aunque quisieran ir. Y para ello se han propuesto distintas mesas de diálogo, el reformateo del diálogo nacional con comisiones dentro de distintos sectores de nuestro país, y hay otro diálogo que hace la plataforma unitaria con el gobierno bajo ese esquema de México y la solicitud también de Estados Unidos. Son diferentes espacios de diálogo, pero siente que alguno de ellos realmente está estudiando esos problemas que tiene nuestro país y que va a dar la solución a ellos. Hago votos porque todos esos diálogos tengan éxito. Pero lo más importante es que los venezolanos, cuando llegue el año electoral, tengamos una alternativa atractiva, que no sea el resultado de un trapiche en donde nos destruimos los unos a los otros. Porque yo me imagino a Nicolás Maduro en Miraflores regodeándose, contemplando cómo unos opositores hablan mal de los otros y los otros hablan mal de los unos. No, lo que hay que construir es un gran movimiento de unión nacional alrededor de un programa que reactive la economía para que todos podamos tener buenos trabajos, buenos empleos, bien pagados, podamos tener buenas escuelas. Todo eso lo podemos tener porque Venezuela tiene con qué. Las políticas equivocadas del gobierno condujeron al colapso de la economía, que se agrava con las sanciones. Y me parece que fue un gravísimo error estar pidiendo sanciones, porque una cosa es la responsabilidad de individuos y otra cosa es castigar a un país para tratar de tumbar al gobierno por esa vía. Eso me parece a mí un error estratégico total. Y combatí eso cada vez que pude, con mis artículos de prensa, con los programas de televisión, con las conferencias que di por aquí o por allá. Ojalá que ya no sigamos cometiendo tantos errores como hemos cometido tanto el gobierno como la oposición. Y pensemos en Venezuela, no pensemos cómo va a quedar mi partido. Eso no es importante en este momento. Puede ser que más adelante podamos ocuparnos de fortalecer los partidos, que son una institución muy importante en la democracia. Pero en esta hora,
lo que hay es que pensar en Venezuela y en los venezolanos y en lo que estamos sufriendo los venezolanos y cómo se nos ofrece una alternativa seria que no se está presentando todavía. Y por estas razones vemos esas encuestas que nos hablan que hay un 70 o 80% de ciudadanos venezolanos descontentos de los partidos políticos tradicionales, que se sienten que no pertenecen a un sector ni a otro, que se sienten independientes. Sobre este tema vamos a seguir conversando al regreso de la pausa. También quería comentarles sobre el Pacto de Respeto y No Agresión que se ha propuesto desde la academia y desde Mujer y Ciudadanía, pues que justamente esa plataforma ciudadana está llamando a los políticos de nuestro país a unirse al debate de las propuestas, claro, y no pues al debate de descalificaciones. Bueno, no es debate, es un tema de descalificación de un sector contra otro, pues que nada produce de positivo a nuestro país. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más y también vamos a leer parte de sus preguntas. No se aparten.